Bienvenidos entonces, gracias a quienes están siguiendo esta serie, han estado siguiendo los episodios anteriores, desde el primero de esta serie de revelaciones de Éfeso, donde estamos encontrando en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios riqueza de varios temas que nos ayudan, nos bendicen, nos ministran, y de allí de la gran cantidad de temas que podríamos llegar a extraer de la carta de Pablo a los Efesios, me he inclinado por cuatro, y de esos cuatro estamos desarrollándonos. Ya hemos entrado en el cuarto de esos temas, que tiene que ver con la armadura de Dios. Hablamos en la clase pasada sobre el soldado que va dentro de la armadura, explicando que el uniforme por sí solo no gana la batalla, la armadura por sí sola no gana la batalla, que es muy importante la preparación, el entrenamiento, la disciplina de quien va a usar esa armadura o de quien va a usar ese uniforme. Comúnmente, cuando hemos tocado el tema de la armadura de Dios, nos hemos ido de lleno a hablar acerca de la armadura y a veces nos olvidamos de algo tan importante como es quién la va a usar y qué tipo de entrenamiento, de preparación necesita tener esa persona que va a acceder luego a esas herramientas, a esos elementos de protección y de ataque que vienen descritos en Efesios capítulo 6, de versículo 10 en adelante. Hoy vamos a estar hablando dentro de esta serie acerca de el uso del yelmo o el uso del casco, pero como siempre que nos ponemos a estudiar algún tema en la palabra de Dios, siempre que nos ponemos a estudiar algún tema, hay algo nuevo que llega, hay como algo nuevo que se nos ilumina, que nos ayuda a entenderlo. Y hoy estábamos charlando sobre este tema de la armadura con mi esposa y me recordó un pasaje de la Biblia, de Isaías capítulo 59. Y creo que es ideal tomar este pasaje para mirar un poco un contexto, porque yo no recordaba que en el profeta Isaías se menciona el uso del yelmo, se menciona el uso de la coraza, pero en esta oportunidad quien lo usa no es la nación de Israel. En esta oportunidad quien lo usa, obviamente, por ser un pasaje del Antiguo Testamento, no es tampoco la iglesia de Cristo, que es a quien el apóstol Pablo se dirige en su carta, sino que es Dios mismo vistiendo su propia armadura. Pero lo interesante no es solamente esto. Lo interesante es por qué es que tuvo que usar esa armadura. Lo interesante es ver el contexto social, el contexto espiritual, las cosas que estaban ocurriendo y que hicieron necesario que Dios mismo se calzara y se vistiera su propia armadura. Esto es bien bueno, porque entenderíamos entonces que cuando Pablo habla de la armadura de Dios, no tiene que ver solamente con el hecho de que le pertenezca a Dios, sino que tiene que ver también con el hecho de que fue algo que ya fue usado por Dios. Y encontrar que Dios se coloca esa armadura y ese yelmo y esa coraza es bien interesante, porque no encontró una persona aquí en la tierra que pudiera hacerlo y que pudiera cumplir una función que Dios estaba necesitando que se cumpliera. Y hay un paralelo, vamos a mirar ahora estos pasajes. Isaías, le voy a mencionar la cita para que usted lo pueda buscar, capítulo 59, del versículo 12 en adelante. Pero este pasaje tiene paralelo. Si usted vio nuestra serie de los 5 pasos de la oración, hay un momento donde estamos hablando acerca de la oración intercesora y tomamos el pasaje que es típico que se utilice cada vez que se habla de intercesión, y es el pasaje de Ezequiel donde Dios dice: busqué
quien se pusiese en la brecha a favor de la tierra y no lo hallé. Bien, en ese contexto de ese pasaje está este mismo de Isaías 59. Y creo, sin temor a equivocarme, que están hablando de la misma circunstancia, de la misma situación, que cuando Ezequiel está hablando de parte de Dios diciendo que Dios dice, busqué entre ellos un hombre que se pusiese en la brecha y que intercediera a favor de la tierra y no lo hallé, tiene el paralelo con lo que dice Isaías capítulo 59. Pero vamos a mirar un poco lo que Isaías está confesando. Hay toda una lista. Si usted comienza Isaías 59, ya desde el versículo 1, viene confesando Isaías la cantidad de atrocidades y la cantidad de malas actitudes y de malas acciones que venía cometiendo la nación del pueblo de Dios. Pero tomamos desde el versículo 12, porque allí es cuando nos va mostrando un panorama y nos muestra una serie de cosas que hacen que Dios se tenga que calzar la armadura, el yelmo y la coraza. Leemos el versículo 12. Parte de esta confesión de Isaías dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Todas estas actitudes fueron teniendo consecuencias. Cada una de estas cosas que va mencionando Isaías, más todas las otras desde el versículo 11 hacia adelante, hasta el 1 inclusive, todas estas malas acciones y malas actitudes fueron teniendo consecuencias, fueron generando que algo ocurriera, y como era toda una cuestión generalizada, globalizada, donde parece ser que de pronto a toda la nación le agarró la misma rebeldía, la misma actitud de hacer cualquier cosa, de apartarse de en pos de Dios y de irse en cualquier dirección completamente equivocada. No fueron hechos aislados, no lo menciona que fueron hechos aislados de un pequeño, minúsculo grupo de personas, sino que generaliza acá Isaías y habla como que todos lo hicieron. Esto ocasionó que se generaran algunos cambios, algunos negativos cambios en la sociedad. El versículo 14 dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Mire todas estas cosas que son las que constituyen el bienestar de una nación, que son las que constituyen la columna vertebral de una sociedad, que son las que pueden mantener el equilibrio en la convivencia, que tienen que ver con la rectitud, con el derecho, con la justicia, con la verdad, con la equidad. Todas estas cosas encontraron estorbos generados por la misma sociedad. El derecho no podía manifestarse porque encontró estorbos, no existía equidad. La verdad y la justicia se alejaron. Todas aquellas buenas cosas que podrían haber contribuido a hacer de esa sociedad una sociedad mejor, debido a las actitudes y a las acciones de la gente, encontraron estorbo para manifestarse. Pregunto yo ahora, ¿no les suena esto? El verso 15 dice, la verdad fue detenida, no importaba la verdad. Hoy estamos en un tiempo, en una época donde en los medios de comunicación no importa la verdad, no importa la verdad. Lo que importa es una idea, lo que importa es imponer una ideología, no importa si se miente. Este video va a quedar aquí en el canal de YouTube
por mucho tiempo, pero en los días en que estamos haciendo este estudio y siguiendo esta serie, yo creo que como van las cosas, la sociedad está yendo de mal en peor. No creo sinceramente que vaya a haber mucho cambio o mucha mejora con respecto a lo que estamos notando aquí, pero la verdad fue detenida, y para conseguir los objetivos, algunos grupos sociales y a veces hasta de las mismas autoridades del Estado no tienen ningún problema en apelar a la mentira. La verdad fue detenida, se detuvo la verdad y se le permitió que avanzara y que pasara la mentira, con cifras mentirosas, con números que se esconden, con números que se inflan en cantidades para generar una reacción manipulada y provocada que lleve a objetivos muy puntuales y muy mezquinos. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. El que decidió hacer el bien fue juzgado y condenado por querer hacer el bien, porque las leyes estaban siendo orientadas y apuntadas a hacer el mal, a convertir el bien en mal y el mal en bien, a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y vivimos en una sociedad, yo sé que me ven de diferentes lugares y que hay otros países donde no sé si están viviendo exactamente la misma realidad que nosotros aquí en Argentina, pero hay todo un empeño, pero un empeño fanatizado, obsesivo, compulsivo, de legalizar todo lo que está mal, de convertir en legal todo lo que está mal, y de pensar que si pasa por un decreto, que si se vota en el Congreso, que si consigue mayoría legislativa, entonces lo malo se lo puede convertir en bueno. Es la ley de Overton a la enésima potencia. Para quienes no saben qué es la ley de Overton, es un sistema que mediante una serie de procesos y una metodología constante puede llegar a convencernos de las peores atrocidades y convencernos de que no son malas, primero de convencernos de que no son tan malas, después convencernos de que no son malas, hasta terminar convenciéndonos de que son buenas. Esta metodología, este intento constante de legalizar lo malo, de aprobar lo malo, de que la muerte prevalezca por encima de la vida, de que lo ilegal se vuelva legal, hace que cuando se retuercen esas leyes, cuando se instala como legal lo ilegal, el que está haciendo lo verdaderamente legal se convierte en delincuente. Y tuvimos acá en Argentina el caso de un médico en el sur argentino que por negarse a practicar un aborto fue sentenciado y fue condenado, como que cometió un delito, el delito por preservar la vida de un niño que no solamente pudo nacer, sino que pudo crecer y que está vivo. Pero para la justicia el médico tendría que haberlo matado. Ahora es terrible pensar que vivimos en una sociedad donde la ley te obliga a matar y si no matás vas preso. Eso es terrible, de verdad, que está todo dado vuelta, está todo con las patas para arriba, está todo completamente... Entonces cuando mirás Isaías capítulo 59, te das cuenta de que está pasando exactamente lo mismo. El prevaricar y el mentir contra Dios, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el culpar a Dios y a la iglesia de que somos los que frenamos todo, los retrógrados, los que no entendemos, los que estamos deteniendo a la sociedad, los que vivimos en la época de las cavernas y de la antigüedad, y que lo moderno es lo otro, que lo moderno es lo pervertido, que lo moderno es lo inmundo, que lo moderno es lo homicida, que esa es una sociedad moderna, la que si tiene que matar a sus hijos porque se le antoja los puede matar y nadie va preso porque tiene el derecho a hacerlo, donde si uno determina que no quiere ser más hombre y de pronto quiere ser mujer, tiene el derecho a hacerlo y todo el mundo tiene que avalarlo y respetarle su desviación y su perversión.
leemos aquí entonces Isaías 59 y estamos leyendo los diarios y estamos viendo los noticieros de ahora. El apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, el concebir y proferir de corazón palabras de mentira, es decir, convencerse de la propia mentira, concebir en el corazón una mentira y luego proferirla con la total convicción como que se está diciendo una verdad. Yo recuerdo que aquí en nuestro país llegó un momento donde en el año 2018, cuando se estaba debatiendo el tema de la legalización o despenalización del aborto, alguien tuvo la barbaridad de decir que moría una mujer por aborto clandestino que morían 54 mujeres por minuto. No alcanzaban los habitantes del país ni entre hombres y mujeres para llegar a la cifra bárbara que se tiró. Tuvimos un propio ministro de Salud de la Nación tirando cifras de cientos de miles de mujeres que morían por aborto clandestino. Hoy surgen de que desde el tiempo de que volvió la democracia en la década del 80, año 83, hasta hoy se habla de una cifra de 3.000 mujeres muertas. O sea, no son ni los millones que habían dicho, ni las 450.000 por año que venían muriendo. Así no va a quedar mujer en Argentina. Y todas morían por lo mismo, es decir, nadie se enfermaba de nada. Todas iban muriendo por aborto clandestino. Así como hoy toda la gente se muere solo por COVID-19, bueno, llegó un tiempo donde parecía que todas las mujeres se morían solamente por aborto. Hasta que llegó a decirse que era prácticamente la primera causa de muerte de las mujeres en el país. La verdad no importaba, importaba el objetivo mezquino de matar, el objetivo mezquino de destruir una vida, el poco valor de la vida, la poca apreciación que hay por la vida humana. Entonces sigue describiendo aquí el versículo número 15, dice: el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque más allá de que a mucha gente le moleste el pensar o el escuchar que Dios existe, o sea, no podés cerrar los ojos y aunque sacudas la cabeza y aunque metas tu cabeza debajo de la almohada y aunque grites histéricamente que Dios no existe, existe y está mirando todo. Lo vio Jehová y le desagradó, obviamente, le desagradó, porque pereció el derecho. Hoy escuchamos la palabra derecho para referirse a la libertad de poder matar impunemente a sus propios hijos. Escuchamos la palabra derecho en la frase: la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, tiene derecho a interrumpir su embarazo, tiene derecho a abortar si no quiere tenerlo, tiene derecho. ¿Y el derecho de la persona por nacer dónde está? ¿Dónde están sus derechos? ¿No se supone que los derechos y las libertades de una persona terminan donde comienzan las del otro? ¿Dónde están las fronteras de nuestro derecho? ¿Hasta dónde llega el derecho de cada uno? Decidir sobre tu cuerpo es cortarte un dedo, no matar a otra persona. Y el verso 16 dice: y vio que no había hombre y se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese. Mire lo que pasaba en ese tiempo. Dios no está viendo reacción en contra, está viendo como que están todos apuntando para lo mismo y terminan aprobando y aceptando. A mí de verdad, perdone que lo haga tan personal o tan autorreferencial a este tema, pero de verdad es muy molesto ver a parte de la iglesia, a cristianos, incluso hasta ministros, justificando y defendiendo, y bueno, de todas maneras van a abortar, y bueno, capaz que con esta ley lo que se va a lograr es que pueda abortar, pero en condiciones sanitarias e higiénicas, y que no corra peligro la vida de la madre, y bueno, a mí de verdad me aterra la idea de que Dios, así como en aquella época de Isaías 59, vuelva a mirar ahora, como está viendo todo, y que pase lo mismo. ¿Se imagina lo que sería que Dios esté viendo todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que Dios tenga que decir de nuevo: no encuentro a nadie que se interponga, no encuentro a nadie? Gracias a Dios que la realidad es otra, gracias a Dios que tenemos un montón de gente alzando la voz por aquellos que no tienen voz, reclamando el verdadero derecho, que es el derecho a la vida como principal derecho humano. Gracias a Dios hay una gran masa de gente que sí se está interponiendo, que sí está haciendo algo. Así que es un alivio,
respiramos de alivio porque cuando Dios nos mira, cuando Dios nos ve, bueno, nos encuentra que sí, que estamos allí siendo una piedra en el zapato del sistema, que estamos estorbando, nos estamos interponiendo. Pero en ese momento describe Dios que no había quien lo hiciera. Entonces el versículo 16 dice, vio que no había hombre y se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Dios dice, tengo que intervenir yo mismo. Verso 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Ahora, lo que está hablando Pablo en Efesios, que es de lo que debemos vestirnos nosotros, de lo que debe vestirse la iglesia, aquí este pasaje de Isaías 59, 17 dice que Jehová mismo se vistió de eso. Por eso les decía que esta armadura es la armadura de Dios, no solo porque se origina en Él, no solo porque tiene que ver con elementos que le pertenecen a Dios o cuyo objetivo tiene que ver con Dios, sino porque es la armadura que Él se puso un día. ¿Cuándo se puso Dios esa armadura? Cuando el ambiente estaba así tal cual lo describí. Entonces, ¿por qué tomamos este pasaje para meterlo aquí en la carta a los Efesios? Porque parece que nos desviamos de Efesios y nos fuimos a Isaías. Porque estaba pensando, y estábamos hablando de esto hoy aquí en casa, esta tarde, que estaba enfocando o estaba por enfocar el tema de la armadura casi desde el punto de vista tradicional, y casi que estaba por hablar más de lo mismo, refiriéndome a la armadura como la armadura para los conflictos personales, la armadura para las batallas personales, la armadura para los enemigos personales de cada uno. Pero el venir a este pasaje es como que explotó otra cosa, se abrió un abanico de otra cosa, apareció otro enfoque, apareció otro foco. Es como que empezamos a hacer zoom, nos empezamos a abstraer de situaciones particulares, personales o puntuales, y comenzamos a tener una visión global. Y es allí entonces donde aparece la iglesia. Ya no el cristiano individual que se calza la armadura para sus peleas personales. No, aparece la iglesia en toda su dimensión. La iglesia, la de Efesios capítulo 1, la que está sentada con Cristo en los lugares celestiales, la que no es una institución humana aunque está integrada por humanos. La iglesia que Dios ve cuando mira a la tierra, esa iglesia. Entonces esa iglesia compuesta por millones de personas alrededor del mundo es un gigante. Y ese gigante, viendo todo lo que ocurre alrededor, necesita colocarse la coraza, necesita ponerse el yelmo, necesita ponerse la armadura, porque las cosas están tal cual estaban cuando Dios se puso el yelmo y la coraza. Ahora es el tiempo de colocarse esa armadura, porque el derecho pereció, porque la verdad se detuvo en las plazas, porque la equidad no pudo venir, porque el que hizo lo justo fue encarcelado como si fuera un delincuente, porque el delincuente fue liberado como que no hubiera hecho nada, porque de pronto la injusticia se la enarbola como un valor, la justicia se la denigra como si fuera un defecto, de pronto el mal encuentra un montón de seguidores y simpatizantes, el bien encuentra gente que le ataca y que le ofende. Es terrible esto, cuando uno mira, por ejemplo, los movimientos feministas que atacan a los edificios donde se reúne la iglesia, como si la iglesia fuera la enemiga de las mujeres y de la sociedad, pero no dicen absolutamente nada sobre los sellos discográficos, sobre los premios que se entregan a cantantes que hacen letras donde denigran e insultan, ofenden y dicen lo peor sobre las mujeres. Esas letras no les molestan, esos conciertos no les molestan, jamás boicotearían un concierto de esos, pero sí atacan conferencias y exposiciones a favor de la vida y exposiciones en contra de la ideología de género, pero nunca tocarían ninguna de estas otras plataformas que realmente denigran a la mujer. Son como feminismos muy, muy específicos, con objetivos muy puntuales y casi siempre cuando van a agarrar una piedra siempre la van a tirar para el lado de la iglesia. Las situaciones son las mismas, las condiciones son exactamente las mismas que menciona Isaías capítulo 59, el que hemos leído. En aquella oportunidad Dios no encontró a nadie, entonces él mismo se vistió, se colocó el yelmo y él mismo se colocó la coraza. Y
el yelmo de la salvación en su cabeza y la coraza de justicia. Pablo menciona eso como los componentes de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque es el tiempo entonces de que la iglesia toda, no algunos ministerios sueltos o individuales, la iglesia toda debe colocarse el yelmo, la coraza, la armadura, calzarse los pies, tomar la espada, agarrar el escudo, porque las cosas están iguales que en Isaías capítulo 59, solo que esta vez Dios sí tiene quien se interponga, Dios sí tiene quien se levante, Dios sí tiene, y no un hombre, tiene cientos, miles, millones de hombres y mujeres alrededor del mundo que son parte de la iglesia de Cristo, que se puede colocar la armadura. Quiero hablar acerca de la armadura. ¿A qué se refiere Pablo con armadura? Bueno, la armadura era el conjunto de armas con las que se revestían para su defensa los que iban a combatir. Les comentaba en la charla anterior que todo esto lo estoy volcando desde mi libro La armadura de Dios ayer y hoy. ¿Por qué le puse el título La armadura de Dios ayer y hoy? Porque estaba mirando, porque lamentablemente las guerras no han terminado y la mayoría de los países, salvo contadas excepciones, pero la mayoría de los países, sobre todo las grandes potencias, invierten un gran porcentaje de su presupuesto a lo que ellos llaman la defensa, que en realidad lo usan más para atacar que para defenderse, pero un gran porcentaje, y los mayores avances tecnológicos han sido productos de situaciones o conflictos de guerra. De hecho, esta red social o la internet incluso surge en un tiempo de conflicto, como una herramienta en un tiempo de guerra. Ahora se volvió algo social y hasta educativo, y tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de usarla bien, de alumnos que reciben sus clases virtuales, de profesores y maestros que se pueden comunicar con las familias y con sus alumnos a través de las redes, pero esto no fue creado para esto tiene que ver con que fue creado en un tiempo de guerra, y las guerras han traído un avance en la tecnología mayor, pero no solamente en cuanto al armamento o al equipamiento o los vehículos de combate, las guerras a distancia. Ya estamos hablando de aviones que no son piloteados por personas, de ataques a objetivos a través de drones para no involucrar vidas humanas envueltas allí atacando. Es decir, que ha evolucionado todo esto, y si Pablo estuviera en nuestros días, si Pablo tuviera hoy que volver a escribir Efesios capítulo 6 y tomar a un soldado para poder referirse a cómo debe estar equipado el soldado de Cristo, hoy tiene muchas más herramientas y muchos más elementos para vestir a ese soldado que lo que tenía en la época de los legionarios romanos. En ese tiempo eran la maquinaria de guerra perfecta, eran el ejército más sofisticado, mejor entrenado, mejor preparado, y con un mecanismo tan aceitado que los hacía casi perfectos. Pero si traemos ahora ese mismo ejército de legionarios romanos a nuestra era actual, no tienen la más mínima posibilidad de ganarle a nadie con sus lanzas, con sus flechas, con sus espadas. No tienen la más mínima posibilidad contra los rifles de alta precisión, contra los cascos con largavistas de visión nocturna, ni la más mínima posibilidad. Un solo francotirador podía terminar fácilmente a toda una legión romana, uno solo, bien apostado y con la cantidad de munición suficiente. Entonces, si tenemos que modernizar la armadura, si tenemos que referirnos a la armadura en el tiempo actual, vamos a darnos cuenta de algo. Nos vamos a dar cuenta que el soldado de ahora está mucho mejor equipado en cuanto a protección, en cuanto a armamento. Y quiero comenzar a hablar acerca del yelmo. El yelmo viene siendo básicamente
lo que podríamos llamar el casco, pero no se llamaba casco, sino que se llamaba el yelmo, el yelmo. El yelmo del romano era parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro. Se componía de morrión, visera y babera. Hoy los soldados utilizan un casco, que no solo está allí para proteger la cabeza de golpes y de proyectiles, sino que también tiene un sistema de comunicación para oír, micrófono incorporado, visión con mira infrarroja para poder mirar en la noche como si estuviera de día. Y en ocasiones esos cascos están también acompañados o adaptados para colocarles una máscara antigás. Es obvio, compare usted el casco del soldado de hoy con el yelmo del soldado romano y no hay punto de comparación posible en cuanto a la utilidad, a la protección que puede brindar el casco de ahora. Entonces cuando miraba estas comparaciones, escribí ese libro, La armadura de Dios ayer y hoy, porque pensaba, digo, ¿qué pasaría si el soldado cristiano moderno se viste no como el soldado romano, el legionario romano, sino como un soldado de ahora? Es muy común que nosotros podamos ver en los afiches, en los banners que se utilizan para promocionar eventos cristianos, que tienen que ver sobre todo con los hombres, y también voy a involucrar por ahí eventos de mujeres, donde se habla o se enfatiza sobre la guerra espiritual, sobre el hombre como un guerrero o la mujer como una guerrera. Es muy común que se utilicen figuras de esa época, y entonces aparece por allí en el flyer o aparece en el afiche del evento de hombres, aparece un hombre vestido como un soldado romano o un troyano, y en el evento de mujeres aparece una valquiria o una amazona de aquella época con su escudo y con su espada. Pero la mujer de la iglesia de hoy, el hombre de la iglesia de hoy, debería utilizar como figuras para referirse a los guerreros de esta época, utilizando las figuras militares y guerreras de nuestro tiempo presente. Porque sinceramente una amazona con un escudito, una espada y una vincha no puede hacer absolutamente nada con una mujer que está en el servicio militar ahora y que tiene un fusil en su mano. ¿Y cuántos pasos puede llegar a dar la amazona con la espada, el escudito y la vincha? 2 como mucho. Y aunque suena como figura fuerte, pero creo que nos desactualizamos incluso hasta en ese concepto. Por eso en este libro describo un poco más moderno, de manera un poco más moderna, que el casco nos ayuda a proteger y nos sirve como herramienta para todo lo que tiene que ver con la cabeza. Primero lo vamos a ver como el protector, el casco protector o el yelmo, si tomamos la palabra de Pablo, el yelmo protector de la cabeza. Y 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está conectada las armas de nuestra milicia, que son poderosas, pero habla de llevar cautivo todo pensamiento, y aquí está hablando de la protección y el cuidado de la cabeza. Proverbios dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. De nada sirve que la persona tenga un entrenamiento en cuanto a las armas y en cuanto al uso de la espada y en cuanto al uso de las armas de fuego, si no tiene un entrenamiento de autocontrol de su propio temperamento y de su propia personalidad. Puede llegar a ser un peligro, puede llegar a convertir en un desastre su conocimiento. Entonces el cuidar la cabeza es importantísimo, porque una cabeza no controlada, una cabeza no cuidada va a usar las armas y las herramientas para hacer daño y no para traer beneficio.
Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos habla acerca del pensamiento, del cuidado del pensamiento, y yo le llamaría esto de usar el casco correctamente para proteger la cabeza. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando hablamos acerca de liberación, y nos tocó en una de las transmisiones hablar acerca de yoga, les explicaba que las religiones orientales y todo aquello que tiene que ver con el control de la mente o del pensamiento, llevan a la persona a buscar la ausencia total del pensamiento, el despojarse de todo pensamiento, el vaciar completamente su mente de todo pensamiento. A eso le llaman la mente en blanco, el estar en un estado de trance tan absoluto que se vacían de todo pensamiento personal. Bien, el asunto es que en la Biblia no se nos lleva ni aconseja a dejar de pensar absolutamente, sino a reemplazar los pensamientos. Porque no se trata de dejar de pensar y dejar la cabeza vacía, se trata de reemplazar pensamientos, no de eliminarlos a todos, sino de reemplazar. Por eso habla de todo lo honesto, de todo lo puro, de todo lo bueno, de todo lo que sea digno de alabanza. Allí el pasaje que leíamos de Corintios, de traer todos los pensamientos cautivos a Cristo y de derribar todo argumento y toda altivez. La altivez es generada por los argumentos equivocados, dice este pasaje. Nacido de una mente sin disciplina que construye fortalezas mentales con la ayuda de pensamientos equivocados. Para que eso no ocurra, debemos traer todo el tiempo, constantemente y una y otra vez, cada vez que nuestros pensamientos tienden a desviarse, a ser ambiguos, a comenzar a aceptar lo malo como si como si fuera bueno, a comenzar a aceptar el mal como si fuera el bien, cuando ya no somos tan determinantes en esto, sino que tratamos y bueno, y si para ellos están bien, y si los hace sentir bien, bueno, yo tengo que respetar las opiniones y las decisiones de todo el mundo, y bueno, yo tengo que... Cuando comenzamos con eso, inmediatamente necesitamos traer el pensamiento de regreso a Cristo otra vez. Eliminar la ambigüedad. Pocas cosas Dios rechaza tan determinantemente como la ambigüedad. De hecho, prefiere que uno sea jugado por una de las dos cosas. O te jugás por el bien o te jugás por el mal. Determinado. En Apocalipsis Dios le dice allí a la iglesia de la Odisea: ojalá fueran fríos o calientes. Que se definieran de qué lado están. Pero le dice: por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Mire, cuando uno vomita algo es porque le cae mal, porque te da asco, porque te da náuseas, te revuelve el estómago. Y pocas cosas le generan tanta náusea y tanto asco a Dios como la gente ambigua, el que no se juega ni por un lado ni por el otro. Prefiero al que defiende a ultranza lo que está mal, al que defiende a ultranza lo que está bien, al que se para en el medio y le da la razón a todo el mundo, el que queda bien con Dios y con el diablo. Descomponen el estómago de Dios y los vomita. Para que esto no ocurra, debemos traer nuestra mente de vuelta una y otra vez, cada vez que el pensamiento quiere irse equivocadamente, regresarlo a Cristo cuantas veces sea necesario, trayendo cautivo todo pensamiento a Jesucristo, prisionero de la verdad. Una mente distraída, vagabunda, descontrolada o descuidada va a crear en nosotros una dura corteza de argumentaciones, dudas y confusión que nos va a impedir ser alumbrados por la palabra de Dios. Nos va a impedir ser alumbrados por la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso dice Efesios 4, 17 al 19. Habla del cuidado de la mente. Ya no anden. Ahora, ¿por qué andan los otros gentiles así? Por la vanidad de su mente, porque su mente controla sus decisiones, su mente controla sus acciones. Como dice Proverbios, como es el hombre como piensa el hombre en su corazón, así es él. Entonces, es esa área, el proteger la cabeza, el usar el yelmo o el usar el casco tiene que ver con cuidar la cabeza, cuidar los pensamientos que dejamos instalar o anidar allí. He escuchado en más de una ocasión esta frase y me parece que viene a cuento para decirla ahora, y es cuando alguien dice, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que me hagan un nido en ella. Entonces, el rechazar esos pensamientos contrarios, esos pensamientos adversos, esos pensamientos que nos pueden llegar a desviar, es una manera de estar usando el casco o yelmo, si le quieres llamar así. El proteger nuestra cabeza, no dejarla expuesta para que los disparos del enemigo nos puedan dar y seamos un blanco fácil de que todo lo que tira entra en la cabeza. Entonces allí es que uno tiene que tener cuidado con lo que mira, tener cuidado con lo que escucha, no ser tan fácilmente influenciable por los medios, tener un pensamiento crítico, tener una postura firme y definida, ser una persona que examina todo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, pero retiene lo bueno. Un soldado de Jesucristo debe cuidar su cabeza, no permitir la generación interna de pensamientos o la introducción de pensamientos externos que se opongan al propósito de la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 22 y 23 dice, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Proverbios capítulo 20, versículo 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El buen consejo es importantísimo para poder cuidar nuestra cabeza. Cuando usted pide consejo a alguien que le pueda aconsejar bien y recibir ese consejo sabio, allí usted está usando el casco. Se está protegiendo la cabeza porque los pensamientos se ordenan con el consejo. ¿Se acuerda que hablamos una vez que es como muy común pedir oración en lugar de pedir consejo? Porque cuando uno pide oración coloca la responsabilidad sobre el otro de que esté orando. Pero cuando uno pide consejo, uno tiene que asumir la responsabilidad de hacer aquello que le dijeron que tenía que hacer. Vamos a terminar aquí con estos dos versículos del profeta Isaías. Isaías habla mucho de la mente y del pensamiento, es bien interesante leerlo en ese sentido, sobre ese tema también en particular. Isaías 32, 8 dice, el generoso pensará generosidades, es decir, lo que la persona es está conectado con lo que piensa. Y en Isaías 26, versículos 3 y 4 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién Dios va a guardar en completa paz? A aquel que mantiene su pensamiento de forma perseverante en Dios, porque ha aprendido a confiar en Dios. Vamos a cerrar aquí este tema de hoy, el episodio de hoy, sobre comenzando a usar el casco o usando el casco de la armadura. Vamos a orar para cerrar este punto. Breve repaso. Isaías 59, las mismas situaciones que uno ve hoy en la sociedad. En aquella oportunidad Dios, Jehová mismo, se colocó el yelmo y se colocó la coraza porque no encontró a nadie que se interpusiera y que pudiera usarla. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, ahora hay una iglesia que necesita usar esa armadura para interponerse. Allí está el poder y la autoridad de la iglesia. Todo lo demás es excelente y yo lo animo, participamos, lo alentamos. Marchas para oponernos, peticiones, petitorios,
enviar cartas a todos los medios, capacitarnos, aprender sobre los diferentes temas, debatir sobre ellos. Todo eso es excelente y hay que hacerlo, hay que movilizarse y ser militantes de la vida y de la justicia a donde quiera que nos movamos. Pero el verdadero poder de la iglesia está en sus rodillas, está en su oración. Cuando se coloca la armadura, cuando se coloca el yelmo, cuando protege su cabeza, cuando se convierte en el que se interpone, pero no solamente se interpone en la calle contra los humanos que usa el enemigo, sino que se interpone también en el ámbito espiritual contra los demonios que usan a estas personas. Peleamos en los dos terrenos, peleamos en los dos campos de batalla. Oramos en secreto a nuestro Padre para interponernos contra el avance de la injusticia y salimos a la calle cuando es necesario salir también para hacer oír nuestra voz, porque también, aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, amamos la tierra en la que nacimos y vivimos y peleamos en favor de esa tierra también. Así como el valiente de David, que peleó para defender el campo de lentejas, nosotros nos plantamos aquí para defender también a nuestra nación y a sus habitantes. De rodillas y de pie, damos la batalla en los dos frentes. Vamos a orar al Señor. Te agradecemos, Dios maravilloso, y te bendecimos por darnos la oportunidad de mirar en tu palabra los requerimientos, los desafíos, los llamados que tenemos de parte tuya, Señor. Permítenos estar por encima de las circunstancias, no a la altura de las circunstancias, por encima de ellas, en el lugar a donde nos has colocado como iglesia, y entender que estamos en el momento donde es más que necesario vestirnos del yelmo, de la coraza y de toda tu armadura. Ayúdanos a encontrar tu revelación en tu palabra, a abrir nuestro corazón para aprender sobre todo aquello que no sabemos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por seguir esta serie. Vea los videos anteriores, espere el próximo, porque vamos a continuar estudiando acerca de las revelaciones de Éfeso. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.